Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a nuestros estudiantes. Queremos seguir con nuestra presentación ahora acerca de las parábolas de Jesús. Tenemos dos presentaciones sobre parábolas porque, como mencionamos en nuestra interlocución anterior, estuvimos hablando del discurso maestro de Jesús sobre las parábolas del reino, pero aquí vamos a darle un poco de profundidad a la presentación de cada una de estas y vamos a seleccionar otras parábolas que son presentadas en los evangelios sinópticos, aparte de específicamente las parábolas del reino del capítulo 13 de San Mateo. Y vamos a hablar en general acerca de lo que son las parábolas, por qué las parábolas y cuál es el sentido que encontramos nosotros en la predicación de Jesús al utilizar este tipo de enseñanza, muy particularmente de la persona de Jesucristo. Vamos aquí a la primera diapositiva, o sea, la explicación de lo que es las parábolas, y vamos a hablar acerca de la importancia, naturaleza de este tipo de enseñanza y de la razón por qué Jesús habría utilizado este tipo de figuras para referirse a lo que él llamó los misterios del reino de Dios. En efecto, encontramos aquí que las parábolas constituyen una parte muy importante de la enseñanza de Jesús. Los discípulos muchas veces se preguntaron o le preguntaron a Jesús que por qué les hablaba en parábolas. Bueno, en primer lugar encontramos pues que Jesús hace uso de esta terminología porque es típica de la modalidad de los maestros antiguos, particularmente en Israel. Los profetas en el Antiguo Testamento utilizaban bastantes símiles, bastantes metáforas, figuras de lenguaje para referirse al mensaje central que querían compartir con sus interlocutores en el Antiguo Testamento. Jesús dice, bueno, yo les dirijo este discurso en este tipo de figuras misteriosas porque es necesario que los que quieren aprender hagan preguntas y entonces lleguen a la profundidad del misterio que está encerrado en este tipo de enseñanzas. Pero los que no quieren, pues esos van a oír la historia y se van a ir luego y no van a querer indagar. Por eso dice, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan ni entiendan. Entonces, usa este tipo de lenguaje para lograr sí, el interés de las personas que le escuchan. En este caso, sus discípulos se acercaban aparte y le pedían explicación. Eso sucede particularmente con algunas de las parábolas. La primera que encontramos en el gran discurso es la parábola del sembrador, y allí ellos le piden que le interpreten la parábola y en efecto Jesús lo hace. Pasemos a la siguiente diapositiva aquí para que discutamos algunos de estos elementos. Hay dos razones aquí o dos argumentaciones. Si Jesús daba las parábolas con el fin de ocultar las verdades acerca del reino para los incrédulos, o es que llamaba la atención para que ellos pudieran despertar esta curiosidad y mediante las parábolas utilizaba un método para confirmar que sus enemigos no entendían o no querían entender la naturaleza del reino de Dios. Un segundo elemento es que más bien Jesús utilizaba esto con el fin de aclarar conceptos tocante al reino de Dios que se prestaban a confusión. En este caso, el auditorio de Jesús podía ser o sus discípulos u otros, inclusive sus opositores. Parece que mucha de la duda en torno al propósito de Jesús podemos encontrarlo en este mensaje en el capítulo 4 de Marcos, versículos 10 a 12. Aquí lo tenemos, pasando a la siguiente diapositiva. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban en cuanto a las parábolas, y él les decía, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Hay una intencionalidad aquí de parte de Jesús de probar el interés que sus oyentes tienen. Entonces,
no necesariamente refleja el deseo de Jesús de esconder las verdades del reino de los cielos, sino más bien de instigar a los que en realidad quieren saber, a vosotros, les dice, porque ustedes preguntan, les he dado a conocer el misterio del reino. Vamos a seguir aquí. ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia es, como ya dije, que el Señor Jesús utilizaba la metodología de los profetas antiguos, de los predicadores antiguos, y a pesar de que esto significaba para algunos un estorbo, para los que sí creían podían acercarse para entender los misterios. En efecto, cuando los discípulos escuchaban las explicaciones o las interpretaciones de Jesús, entonces ya podían entender más a fondo lo que esto significaba. Aquí en este párrafo, leyendo el segundo párrafo después del punto, dice: en su conjunto, a pesar de los retoques que hubieron de experimentar en los cursos de su transmisión, las parábolas presentan el sello de una personalidad más bien definida. Su impacto sobre la imaginación hizo que se fijaran en la memoria y les procuró un lugar seguro en la tradición. Ninguna parte del relato evangélico tiene para el lector un tono más claro de autenticidad. Aquí tomamos esto del libro de Hendrickson sobre las parábolas. Vamos a seguir adelante. Número de las parábolas. Bueno, hay diferentes maneras de contarlas. Hay unas que son tan breves, o unos dichos de Jesús que son tan breves que algunos pues los consideran como parábolas y otros como dichos breves. Entonces, si contamos esos y si los comparamos con otros, como por ejemplo en el capítulo 15 de Lucas tenemos las parábolas de los perdidos, ¿verdad? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, que se le llama el hijo pródigo, y encontramos una parábola larga en cada caso, ¿verdad? Pero en otros casos solo son pequeños dichos. Algunos dicen que existen 30 parábolas, otros dicen que 33, para otros 41, para otros 53, para otros 60 y para otros 62. Bueno, es difícil de determinar cuál es una verdadera parábola y cuál es un dicho breve de Jesús. Probablemente esto es lo que se consideró en lo que se llama la tradición que hablamos anteriormente, la tradición oral, como breves dichos de Jesús, o el famoso documento Q. Pero aquí vamos a tomar alrededor de unas 20 parábolas para profundizar un poquito más en ellas. Sigamos adelante aquí. Aquí tenemos un cuadro de 24 de estas parábolas. Entonces, no vamos a trabajar sobre las 24 probablemente, pero vamos a tomar las que consideramos más importantes, aunque está bastante personal, o sea, como decimos nosotros, subjetiva, porque no todos le vamos a dar a todas las parábolas el mismo puntaje, el mismo grado de importancia, pero vamos a tomar alrededor de unas 20 de estas. Aquí las tenemos en los evangelios sinópticos. 24 vamos a tomar de estas lo más importante. Vamos a comenzar hablando acerca de algunas diferencias de las parábolas. En la siguiente diapositiva vemos qué es una diferencia singular entre lo que es una parábola y una fábula. Bueno, la parábola es una historia que nos trata de enseñar una verdad semi-escondida, pero es una historia tomada de la naturaleza, de la experiencia. La mayor parte de las parábolas de Jesús se dan en el contexto de la sociedad primigenia de Israel en el tiempo en que él vivió, y tal vez algunas de estas figuras son tomadas de las sociedades en que se dieron los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, como ya dijimos. En cambio, una fábula es diferente. Una fábula personifica cosas u objetos inanimados para hacerlos hablar y para hacerlos simbolizar algo. La parábola es un hecho real conforme a la naturaleza. La fábula es inverosímil, es decir, los hechos narrados no se pueden dar en la realidad. Por ejemplo, encontramos una zarza que habla, encontramos una piedra que da sus criterios, o encontramos otro objeto o elemento de la naturaleza que no habla. El águila dice, o el burro dice tal y tal cosa. Esto es particularmente una de las características de la fábula. La parábola encierra una verdad espiritual. La fábula trata de entretener, ridiculizar o exagerar acciones y actitudes.
La fábula es menos usada y menos apreciada en las escrituras. Lindan estas con el mito y la creencia errónea. Aquí encontramos estos dichos en estos pasajes de San Pablo en el Nuevo Testamento y están tomadas estas ideas del libro de C.L. Neal, Bosquejos de Sermones. Bien, comparémoslo en la siguiente con la alegoría. La diferencia entre la parábola y la alegoría también es importante hacerla. Los detalles en la alegoría son elementos principales, mientras que en la parábola no es importante tomarle atención a los detalles. En la alegoría sí. La alegoría tiene varios puntos de comparación, mientras que la parábola tiene un solo punto de enseñanza central, o de comparación, o de énfasis. En la alegoría hay que descifrar los elementos de la alegoría punto por punto, mientras que en la parábola hay que descifrar solo un punto. En la alegoría puede no ser que todas las cosas sean reales lo que se dice. En cambio, en la parábola es real todo lo que se dice. Aquí tenemos esta comparación. Pasemos más adelante. Las parábolas conllevan un sentido de misterio, ¿verdad? Esto es lo que Jesús dijo. Eso quiere decir que las parábolas nos dicen algo nuevo que no se puede decir sino mediante las ilustraciones. Por tanto, las parábolas no son una mera añadidura o una ampliación del significado del reino de Dios. También las parábolas nos dicen lo más profundo que se puede decir, en este caso sobre el reino de Dios, porque aquí lo que nos interesa son las parábolas acerca del reino de Dios. Pasemos adelante. ¿Cuál es el valor actual de las parábolas? Bueno, según Gonzalo de la Torre Guerrero, tenemos algunos elementos aquí rescatables acerca de las parábolas. En su primer lugar, su novedad socio-religiosa, al presentar el reino de Dios como contrario al reino del poder de dominio creado por los humanos. Las parábolas entonces nos hacen este contraste, ¿verdad? Por eso encontramos pues que Jesús utiliza mucho este tema. Un segundo elemento es su novedad teológica, es decir, hay teología en medio de esto, hay que descubrir esa teología. Aquí nos da una mejor definición de lo que es el amor de Dios como Padre, su misericordia, la definición de su autoridad y el papel que Él desempeña como Padre y qué espera de nosotros. Así encontramos las parábolas de misericordia del reino de Dios, como vamos a ver más adelante. Pasemos más adelante. También encontramos su novedad ética, que al revelar las cualidades de los seguidores y seguidoras del reino, ofrece una nueva reflexión para comprender una genuina y original ética cristiana. Aquí hablamos de las parábolas que hablan sobre los valores de la ética del reino, en las que son controversiales, o sea, los conflictos que vamos a ver más tarde, las parábolas que entran en conflicto con el reino de Dios. Luego hay una novedad crítica, es decir, aquí en la novedad crítica hablamos de cómo denuncian injusticias, procederes incorrectos, denuncian actitudes que son contrarias al reino de Dios. A estas nos vamos a referir cuando hablemos de las parábolas, como ya dijimos, de crisis en el reino del cielo. Y bien, y la novedad escatológica. Aquí encontramos pues que las parábolas en mucho, aparte de la metodología de Jesús, nos hablan acerca de un porvenir, de qué es lo que se espera en el futuro. Por eso habla de una novedad escatológica. Sigamos adelante. ¿Cómo vamos a clasificar las parábolas? Bueno, hay varias maneras de clasificarlas. Aquí en esta columna, la siguiente diapositiva, en esta columna de la izquierda encontramos lo que muchas veces o es más frecuente, cómo categorizar las parábolas. Y la más frecuente manera de catalogarlas o de categorizarlas es en tres elementos. Las parábolas del reino, las parábolas de la misericordia y las parábolas de la urgencia y la reprobación. Esta es una manera. Sin embargo, nosotros vamos a seguir el esquema de Frike, aquí Roberto Frike, que me gustó más y que me parece más profundo.
esta categorización en las parábolas del reino, parábolas de la crisis del reino y parábolas de la gracia del reino y las parábolas de los súbditos del reino. 4 clasificaciones. Vamos a pasar a ver entonces las parábolas del reino. Ya las mencionamos y discutimos bastante en la presentación anterior. Vamos a hacer algunas profundizaciones aquí. Aquí vamos a singularizar algunos elementos contenidos de cada parábola. En la parábola del sembrador, que es una de las pocas que explica Jesús y nos puede servir de guía sobre cómo interpretar las parábolas, encontramos nosotros que hay estos elementos que encontramos aquí básicos o centrales de la parábola: el sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la parábola de la red y la parábola de la semilla que crece por sí sola. Bien, veamos estas parábolas aquí. Primero es la del sembrador. Tenemos 2 elementos aquí que considerar y vamos a darle un poquito de pensamiento en nuestra siguiente lámina. En el contexto del misterio de Jesús vemos que la parábola deja la idea de que el reino de Dios se logrará pese a todas las oposiciones. Aunque tenga comienzos pequeños y pocos prometedores, habrá una cosecha grande y esta será realizada por Dios en su reino. Este es el primer elemento. Otro elemento es que dentro del contexto del ministerio terrenal de Jesús, la parábola tiene tintes escatológicos fortísimos. Por ser la parábola del sembrador de un tenor escatológico y apocalíptico, en los labios de Jesús solo podemos ver un mensaje de aliento frente a todo lo que se oponga a su realización en la tierra. Sigamos adelante. Abordaje de las parábolas. Los elementos de las parábolas, las circunstancias, la enseñanza central, el propósito y desafío para el oyente es lo que vamos a considerar en estas parábolas que vamos a discutir brevemente aquí en las siguientes presentaciones. Vamos a la siguiente. En el caso de la parábola del sembrador tenemos, pues como ya dijimos anteriormente, que más bien deberíamos de llamarle la parábola de los 4 terrenos. Los elementos que encontramos aquí son un sembrador y 4 clases de terreno. El que siembra provee una semilla, la semilla es buena. Los que reciben la semilla son las 4 clases de terreno. En el primer caso es un terreno endurecido como el camino. Entonces se fijan como que a quién se le ocurre sembrar una semilla sobre un terreno trillado y muy endurecido, donde el agua casi no está penetrando. La tierra está dura, está envilecida, está contaminada por otros elementos como piedras, como objetos que no se degradan, como los objetos que se tiran sobre los caminos y que no son biodegradables. Entonces no hay fertilidad. Luego viene el elemento del terreno pedregoso. El terreno pedregoso es que tiene un poquito de tierra, ¿verdad? Pero tiene poca profundidad y habla de el calor del sol. Y luego habla de del terreno en donde hay malezas, espinos, otras plantas que son más fuertes, que son más robustas y que de repente, como en la aplicación o la explicación de Jesús dice, son otros elementos que ahogan el crecimiento de la semilla buena. Entonces, ¿qué pasa? Que en el último caso, en el terreno bueno, el dio fruto de la semilla, dio a 100 por 1, o sea, una semilla produjo 100, en otro caso una semilla produjo 60 y en otro caso una semilla produjo 30. Aquí más o menos Jesús está dividiendo esto en 3 partes. Las semillas que producen 100, a las que producen 2/3 y a los que producen solo 1/3. Pasemos adelante. ¿Cuáles son las circunstancias en que Jesús dice esta parábola? Bueno, esta parábola Mateo la ubica por supuesto en el gran discurso de las parábolas alrededor de probablemente Capernaum, alrededor del lago de Genesaret, en la playa. La intención de Jesús es explicar en qué consiste el reino de Dios que estaba anunciando.
Por eso, al terminar esta parábola dice, bueno, yo quiero que ustedes, los que tengan oídos para oír, no solo orejas para adornar la cabeza, sino para escuchar. Y aquí pues inclusive se puede hacer un estudio más detenido sobre lo que significa oír y escuchar. En efecto, en el griego también hay diferencia, como en el español, entre oír y escuchar. Bien, pasemos a la siguiente. ¿Cuál es la interpretación, la enseñanza central de la parábola? Aquí tenemos 6 elementos de interpretación. El reino de Dios tiene una simiente, una semilla, es el Evangelio. No todos escuchan o reciben el Evangelio con la misma intensidad. La enseñanza central aquí está en la intensidad como recibimos el Evangelio. Unos con corazón duro, en donde la semilla rebota fácilmente y las aves del cielo las pueden ver y recoger. La evidencia que la semilla del reino ha tenido éxito es la cosecha. Cosecha a 100, a 60, a 30 por cada grano. Es un mensaje tanto para el evangelista como para el que está recibiendo la semilla del Evangelio. Es decir, aquí encontramos una pauta sobre cómo, cuándo y dónde debemos evangelizar. Hay que profundizar sobre esto. Por lo demás, el desafío para el evangelista es que es necesaria la introducción del reino de los cielos, aunque sea en medio de los tropiezos. Y aquí también encontramos un desafío para el oyente, para que tome una decisión, permitir que la semilla sea alojada en nuestro terreno y se le permita crecer. Bien, pasemos a la siguiente. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos un desglose de lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Aquí tenemos algunos elementos que hay que desglosar, como la vimos en el caso de la parábola del sembrador. El sembrador, otra vez como en la parábola anterior, la buena semilla, versículo 24b, el campo, versículo 24c, el enemigo, 25a, la cizaña, 25b, los labradores o siervos, versículo 27, la intención de arrancar la cizaña, versículo 28, y lo que se llama el ogión, o sea, la concreción del mensaje que Jesucristo a través de la parábola quiere dar. Este es el ogión, o sea, el centro de esta porción o de este discurso de enseñanza. Sigamos a la siguiente. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues no hay mucha diferencia en las circunstancias en cuanto a la parábola anterior. El ambiente es la normalidad de la sociedad agropecuaria, animales, sembradores o labradores que conocen el campo y que saben cuál es el trabajo que debe de llevar en cuanto a lograr la fructividad de la tierra. La cizaña era conocida, pero el elemento central aquí es no solamente la cizaña en sí, sino que hay un enemigo que siembra esa cizaña y enfatiza mientras los siervos estaban dormidos. Bueno, eso es interesante. Los siervos saben que hay posibilidad de arrancar la cizaña y de dejar solo el trigo, pero corren el peligro de que cuando arrancan la cizaña pueden también dañar el trigo. Por eso el labrador les dice, no, déjenla crecer allí juntamente el trigo con la cizaña. Bueno, aparentemente era muy tarde para depurar el trigo, había que dejarla crecer. Y por último, la depuración, dice que esto es un elemento central y escatológico. La depuración o la discriminación no nos toca hacerla a nosotros, sino que es dejada al Señor para el tiempo de la siega. Sigamos aquí. ¿Cuál es la enseñanza central o la interpretación? Pues que el reino de los cielos abarca la simiente verdadera y la simiente falsa. Es decir, que mientras bregamos aquí en este mundo buscando la concreción del reino de Dios, recogemos, como en la parábola de la red, de cosas, personas que son genuinas y personas que no son genuinas. O personas que son genuinas pero se apartan de su genuinidad. Es decir, hay una simiente verdadera y una simiente falsa. Una semilla verdadera, buena, que da buen fruto, y una simiente falsa. Esta es sembrada por el enemigo mientras los
mientras los hombres, o sea, los labradores, duermen. La cizaña se descubre hasta que da fruto. Por eso Jesús hizo énfasis en que por sus frutos los conoceréis. Un cuarto elemento aquí es el hecho de que no estamos autorizados a arrancar la cizaña. Dios es el que se encargará de eso en el tiempo de la siega. El trigo será almacenado en graneros y la cizaña será lanzada al fuego. Por eso vemos aquí el elemento escatológico en esta parábola. Vamos adelante. ¿Cuál es el gran desafío de esta parábola? A pesar de todo, siempre hay que sembrar, hay que estar dispuestos a sembrar la buena semilla. Pero hay que velar para que el enemigo no tome ventaja y no siembre mala semilla. Hay que evitar juzgar nosotros a los que no son buena semilla a nuestros ojos, porque eso puede ser subjetivo. De repente podemos estar juzgando mal y podemos juzgar por aquello que no nos gusta lo que podemos interpretar como la mala semilla. Por último, también hay que hacer buenos catadores. Ya aquí en nuestro contexto conocemos lo que es ser un catador, o sea, un calificador de lo que es bueno y de lo que es malo, para identificar cuál es el verdadero trigo y cuál es la cizaña. Pasemos más adelante. Vamos a otra parábola, la parábola del grano de mostaza. ¿Cuáles son los elementos en esta parábola del grano de mostaza? El grano de mostaza, la semilla, todas estas parábolas, para que usted pues regrese a estudiarlas, ameritan un estudio más profundo acerca de cada una de ellas, pero tenemos poco tiempo aquí, por eso lo hacemos un poco rápido. ¿Cuáles son los elementos en esta parábola del grano de mostaza? El grano mismo de mostaza, o sea, la semilla, al igual que en las dos parábolas anteriores. El sembrador, al igual que en las dos parábolas anteriores. El campo, igual que en las dos parábolas anteriores. Por eso Jesús interpretó la parábola del sembrador para darnos pauta de cuál es la semilla, quién es el sembrador, qué es el campo y en qué consiste el crecimiento o cómo se da el crecimiento. El hecho del crecimiento entonces se da que de pequeño, del más pequeño de los granos o de las semillas, se puede hacer algo grande. Es pequeño, pero tiene un potencial de crecimiento infinito. Se puede hacer muy grande de tal manera que las aves de los cielos pueden anidarse en este árbol. Mire aquí la figura como es el árbol de mostaza. Y que tan grande es que puede darle de comer, por decir así, darle protección a otros seres vivos de la naturaleza. Bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las circunstancias? Las circunstancias son muy similares a las de las otras parábolas. Un sembrador, una semilla, un campo, un proceso normal muy conocido por los que viven en el campo, por los que han plantado un árbol o hacen hortaliza y todo eso. La ilustración está basada en un contraste entre lo más pequeño y que puede llegar a ser muy grande, dependiendo del nivel de crecimiento que nosotros le permitamos en nuestra vida personal o en nuestra comunidad. La intencionalidad se centra en que es algo maravilloso. El grano es muy pequeño, pero tiene potencial grande. Sigamos. ¿Cuál es el desafío? Lo más pequeño, aparentemente insignificante, en el reino de Dios tiene promesa de llegar a desarrollarse y ser grande. Número 2. El reino crece en tal proporción que pueden depender de él, como aquí en este caso la ilustración de las aves del cielo. Hay que ver ese sentido allí. Hay que recordar que en las parábolas cada detalle no va a tener un significado especial. Hay que ver el centro de la enseñanza y no tratar de darle significado a los detalles más pequeños, porque podemos caer en errores y hasta herejías. En tercer lugar, cuando sembramos en el reino de Dios, nuestro aporte puede parecer minúsculo. ¿Quién le pone atención a una semillita de mostaza? Pero Dios la puede hacer muy grande. Ese es el punto. No debemos menospreciar el aporte de los que apenas pueden donar un pequeño monto. La viuda dio poco, pero fue muy tomado en cuenta por la actitud con que la viuda dio todo lo que tenía. Bien, pasemos a la siguiente. Veamos ahora aquí la parábola
de la levadura en la masa. ¿Cuáles son los elementos? Una mujer, una medida de masa, una medida de levadura, o sea, una porción de masa que es más grande, pero una porción de levadura que es más pequeño, y la levadura en acción. Sigamos al siguiente. Circunstancias. Las circunstancias son las actividades, como en las parábolas anteriores, que se dan en el campo, en este caso en una experiencia de una ama de casa, de una persona que prepara la comida, como suelen hacer todas las mujeres en todas las culturas y a veces los hombres también. En la parábola anterior se ve el crecimiento de la pequeña semilla. En esta se ve el crecimiento que es invisible, es decir, no vemos cómo crece. En el caso de la planta podemos medir 1 centímetro, 2 centímetros, 1 pie, pero en el caso de la levadura no, a menos que lo coloquemos hoy en la posmodernidad bajo un microscopio, podemos ver la acción de la levadura batallando y venciendo las células de la masa para leudarla, pero a la simple vista no se ve, y este es el énfasis aquí. La levadura trabaja silenciosamente. La levadura trabaja por contacto, es decir, lucha, abraza, permea, pues por eso utilizamos la palabra permear, leudar, porque entra en contacto y convence, podríamos decir desde el punto de vista negativo, contamina, aunque aquí no tiene una connotación negativa. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es la enseñanza central? El reino trabaja escondido en la masa. Apunta a una función interna y misteriosa. Por eso Jesús dijo, a ustedes les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, o los misterios del reino de Dios. Las 3 medidas de masa apuntan hacia un cuerpo mayor en volumen, que es la sustancia que está puesta para ser intervenida, la cual es también pequeña. La masa puede significar el mundo o la población. Similar a la parábola de la semilla de mostaza, lo pequeño y no percibido crece, conquista, da forma, da sabor, da apariencia y también da nutrición y es agradable. Vamos a la siguiente. El desafío de esta parábola. El principio del reino de Dios hay que internarlo en nosotros, hay que abrazarlo. La masa de los seres humanos con propósito, con intención, con plan, con esperanza. Es decir, esa masa es nuestro primer gran desafío, poner esta medida pequeñísima de levadura en medio de esta gran masa. Es interesante ver aquí la analogía que existe entre lo que es la masa de harina y las masas de gente, que todavía se utiliza esa terminología, las masas. El proceso de conquista de la masa no se puede explicar fácilmente, es misterioso, pero el fermento siempre está actuando. Eso es el reino de Dios. El crecimiento del reino no siempre podemos verlo, no siempre podemos observarlo, pero no está ausente, ¿verdad? Esa marcha hacia la conquista de la masa asegura que al final todo será conquistado o leudado en la masa. Al final Dios va a triunfar. Esto también tiene un elemento escatológico, ¿verdad? La expansión del fermento se da por contacto, por todos los que somos leudados con la masa. Todos los que somos leudados o hemos recibido ese segmento de levadura, no podemos aislarnos del mundo. Tenemos que estar en contacto con él para llevar esa idea. Sigamos. El tesoro escondido. Un tesoro, los elementos, ¿verdad? Un tesoro sin descripción, no se describe qué contenía el tesoro. Un terreno, un hombre buscador, el tesoro que es hallado y escondido, el hombre que lo encuentra, que va, vende todo lo que tiene y compra con lo que vendió todo aquel campo. Y esos son los elementos. Vamos a las circunstancias. El tesoro está escondido en un campo. Ahí hay un elemento importante en el término escondido, hay que buscarlo. Por eso es que Jesús dice que el reino de los cielos
hay que hacer fuerza, hay que ser violento, dice una traducción. O sea, hay una palabra que no se puede traducir tan literalmente en el español. Dice que en el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes, los fortalecidos son los que lo arrebatan. Entonces hay que esforzarse por encontrar ese tesoro. El hombre lo encuentra porque está trabajando, buscando. El reino de los cielos hay que buscarlo. El hombre valora la calidad del tesoro. Vale la pena, este tesoro vale la pena, por eso lo voy a dejar aquí, voy a ir a vender todo lo que tengo y voy a comprar este campo. Es interesante que no viene a comprar el tesoro solamente, sino que compra todo el campo. Para poder comprar el campo hay que vender, hay que deshacerse de todo lo demás. Esta es la enseñanza central de esta parábola. Miremos la siguiente. Ahí está. El hombre que encuentra el tesoro no lo hace por casualidad. Está ocupado trabajando. Al encontrar el tesoro se da cuenta que vale la pena deshacerse de todo lo demás. Adquirir el campo con el tesoro demanda deshacerse de todo lo que tiene. El relato destaca que el hombre va gozoso. Este término hay que destacarlo aquí. En nuestra metodología inductiva hay que ponerle un subrayado a esta palabra. Va gozoso, va y vende todo lo que tiene para comprar el tesoro, para comprar, mejor dicho, el campo. Sigamos. ¿Cuáles son los desafíos? Pues el campo es el mundo. Ya lo interpreta Jesús en la parábola del sembrador. El tesoro, el reino está en el mundo, es decir, en medio de la humanidad. Allí está, como la levadura. Allí hay que encontrarlo, está entre nosotros. El tesoro está escondido, hay que trabajar con tesón. El tesoro vale más que cualquier otra cosa y vale la pena vender todo lo demás. El escritor de los Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr la carrera del reino. Bueno, capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Analícelo. La decisión de deshacernos de todo debe hacerse con gozo, con convicción de que vale la pena el trueque. Pasemos más adelante. Veamos la parábola de la perla de gran precio, similar a la otra como ya lo discutimos anteriormente. Un mercader de perlas, el mercader que busca buenas perlas, encuentra y reconoce la que es la mejor de todas las perlas. El mercader va, así como en el caso del que haya el tesoro en el campo, y vende lo que tiene y compra la perla. El ojión aquí, o sea, la enseñanza central de Jesús, es similar en las dos parábolas. Prácticamente es el mismo. Valorar el tesoro, valorar la perla, ir gozoso y vender todo lo que se tiene para comprarlo. Circunstancias. En particularmente este hombre es mercader. La parábola destaca que este mercader busca perlas preciosas, es buscador, tal como el hombre del tesoro es mercader también, que valora, que sabe entender. Y aquí está la intuición, aquí está lo misterioso del reino. Hay que tener intuición, hay que tener inteligencia, hay que tener un gran criterio de valoración. El mercader toma la decisión sin dilaciones. Esta es la enseñanza central, en las circunstancias. Pasemos más adelante. Mensaje central, ya lo dijimos, yo creo que es suficiente por él. Usted puede leer esto por sí mismo, por usted mismo. Solo leo la última parte, que es lo que yo he estado mencionando, que se llama la enseñanza central, que es lo que se llama en términos técnicos logión. El logión central está dado en el hecho de que ambas parábolas expresan que los dos personajes venden lo que tienen y compran. Pertenecer al reino de Dios bien vale la pena. Deshacernos de todo lo que este mundo nos puede dar y que puede considerarse bueno para comprar el reino de Dios. Sigamos. La red, la parábola de la red. Elementos, una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Los pescadores escogen o discriminan entre lo bueno y desechan lo malo. El logión central es descrito como una aseveración escatológica, está en los versículos 49 y 50.
las circunstancias, ambiente de pescadores, escena familiar también entre el pueblo a quien Jesús dirigió este discurso. El resultado de la pesca es variada, hay cosas buenas y cosas malas. Hoy en nuestro siglo, el siglo XX, que ha sido el más destructivo, y el siglo XXI, cuando uno llega a una masa de agua y echa una atarraya, como le llamamos, o una red, o un anzuelo, puede pescar 1000 cosas destructivas, contaminantes. Es triste lo que sucede hoy, pero también puede encontrar en algunas de ellas buen pescado, buena presa, pero unos son buenos y otros son malos, porque hay unos que son solamente espinas o huesos, y hay otros que son hasta venenosos. Entonces estas son las circunstancias de esta parábola. Vamos a pasar a la siguiente. Es una parábola también que tiene un logión escatológico, lo que va a pasar al fin del siglo. ¿Cuál es la enseñanza central? Dios está activo echando la red, a ver cuántos quieren llegar. El énfasis de la parábola está en el hecho que los pescadores pueden discriminar entre lo bueno y lo que no sirve, y desechan lo que no sirve. Mire qué interesante, hay que desechar, aceptar lo bueno y desechar. Esto va con lo que nos recomienda San Pablo, dice que o San Pedro, mejor dicho, también San Pablo, cuando dice que nos vistamos del nuevo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre y que nos desvistamos del viejo hombre. Y San Pedro dice: desechar toda truanería, mentira, malicia, etc. Hay que desechar. Los pescadores son paralelo de los labradores en el campo de las otras parábolas. Esta parábola es en gran medida un paralelo de la parábola del trigo y la cizaña. En ambas el Señor hace una declaración escatológica. Así será el fin del siglo. Enviará a sus ángeles, ¿verdad? Y discriminarán. Sigamos. Ahora tenemos la parábola del crecimiento de la semilla, o de la semilla en crecimiento. En el caso del evangelio judío, es decir, el evangelio de Mateo, la parábola de la cizaña ocupa el mismo contexto que habría ocupado la encontrada en Marcos. Hay algunos vocablos que las dos parábolas tienen en común. Esto hace que se crea que Mateo conocía la parábola del crecimiento de la semilla. Pasemos a la siguiente. En el caso de este autor, no es el profeta Jeremías, sino un autor que comenta sobre las parábolas y que es de apellido Jeremías. En su libro Las parábolas de Jesús, en la página 186, prefiere bautizarla con el nombre La parábola del labrador paciente. Aborda una comparación entre la venida del reino y una cosecha. Ciertamente la comparación está entre la venida del reino y la siembra. También este otro comentarista de parábolas de apellido Dodd, en su libro Las parábolas, en la página 168, discurre sobre la parábola con el nombre de La parábola de la semilla que crece calladamente. Algunos estudiosos concluyen que esta parábola es una extensión de la parábola del sembrador. Sigamos más adelante. Hay elementos, naturalmente, que hay que considerar, y los símbolos dentro de estos elementos: el hombre que siembra la semilla en la tierra, la semilla misma, el proceso de crecimiento misterioso que nadie puede explicarse, dormir y levantarse. Mire qué interesante, ¿verdad? Aquí se puede hacer alguna aplicación. El proceso produce una cosecha, ¿verdad? Y el hecho de la siega al final de la historia, pues es a donde Jesús quiere llegar. Por eso también decimos que es escatológica, que habla del fin de los tiempos o de la cosecha en el reino de los cielos. Sigamos adelante. ¿Qué motivó la parábola? Bien, tal vez por encontrarse dentro de la presentación hecha por la iglesia primitiva en los otros evangelios, esta parábola pues lleva un significado de Jesús más profundo, porque habla de un símil. Es una parábola que nos habla acerca de muchos símiles compuestos. Están dados estos símiles en el crecimiento mismo, en la semilla misma, en el hecho de la cosecha y en la concreción del reino de Dios. Bien, pasemos más adelante.
Interpretando la parábola, es tan milagroso como crecer y madurar la simiente que acontece sin que el hombre lo entienda ni intervenga. Está lejos de Jesús y de sus contemporáneos pensar en el crecimiento de la simiente como un proceso natural de desarrollo. Dice el comentarista del Nuevo Testamento de las Formas, Rodolfo Bultmann, en su Teología del Nuevo Testamento. A vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces aquí introduce en esta parábola la idea de misterio. ¿Por qué? Porque no hay explicación cómo se da el crecimiento. Eso solo se lo dejamos a Dios. Pasemos más adelante. Los que abogan por la idea central de la parábola que gira en torno al concepto de una cosecha enfatizan en el elemento escatológico. Jeremías opta por asociar la idea central con el concepto de la cosecha. Bueno, están los dos elementos, que el reino de los cielos tiene que tener una cosecha, pues. Pero está el otro elemento que al final del escrutinio del juicio de Dios, Él es el que va a decidir o calificar esa cosecha. El labrador de esta parábola se presenta como inactivo, se le pinta como durmiendo y levantándose, reparte su inactividad entre la noche y el día sin que el labrador sepa cómo la simiente germina, crece, se hace hierba y finalmente produce grano. Bueno, la palabra clave de esta parábola es automate, que es bien fácil de descifrar entre nosotros porque sabemos que es automático o automóvil, o sea, por sí mismo. Con este vocablo tan cargado de significado, el énfasis de Jesús hace que el dicho del reino de Dios debe ser puesto, juzgado, examinado por Dios. Contiene implícitamente todos los ingredientes necesarios como para fructificar al llegar el tiempo de la siega. Pasemos. Algunos abogan por la interpretación alegórica. En esta parábola hay una posibilidad de hacer una interpretación alegórica. Es el hecho de que Cristo es el que siembra. La cosecha se identifica con el juicio. El dormir y levantarse simbolizan la muerte y la resurrección de Jesús. El que el labrador ignore el cómo del crecimiento sugiere el libre albedrío del hombre. Es obvio que esta clase de alegorización pues es algo excesiva, pero vale la pena detenerse en ella. Dodd, el otro escritor o comentarista de las parábolas, dice que encuentra también el centro de la parábola en la idea de la cosecha. Identifica al labrador con Dios. Las etapas de crecimiento tienen que ver con el período del Antiguo Testamento. El tiempo de la cosecha representa el tiempo del ministerio de Jesús. Terminamos aquí. En síntesis, es un llamado a la paciencia, a la espera del kairos de Dios. Por eso Jesús nos urge a interpretar los signos o las señales de los tiempos. Habrá elementos dentro del contexto de Jesús que desearían forzar. Algunos quieren forzar algunos elementos. La llegada del reino. Vamos a traer el reino de los cielos por fuerza, por la espada, por el poder, la atracción de las riquezas, de lo bonito que somos, de lo bonito que lo presentamos. No vamos a forzarlo. En el siglo antepasado, el siglo XIX, se desarrolló esta teología del reino entre los liberales y decían que había que forzar a los hombres, a las personas a entrar, porque había que construir por la fuerza, hasta por las armas se podría decir, el reino de Dios. Pero esto no es la enseñanza central aquí. No se puede forzar la llegada del reino por nuestros propios métodos, o como dijera un mexicano, por sus propias pistolas. Un perfecto ejemplo de esto se observa durante los tiempos de los macabeos en el período intertestamentario, cuando quisieron volver a instaurar el reino de los herederos de David por la fuerza de la revolución, pero no tuvieron éxito. Jesucristo es la mejor ilustración de esta instauración del reino de los cielos por la voluntad de Dios. Cerramos aquí nuestra locución sobre las parábolas. Muchísimas gracias.